participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hola amigos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Inflexión. Hoy estamos por otro canal, pero por supuesto con cosas súper interesantes. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos a Laura de Rosa y a Joana Montenegro y tenemos temas muy interesantes que tocar con ellas. Mientras que se van conectando, le vamos dando la bienvenida a todos y les recordamos que pueden apoyarnos para poderles brindar mucho más contenido del que sacamos a través de patreon.com/repúblicos y también pueden dirigirse a nuestra página web repúblicos.org y ahí también van a encontrar ese link que les va a llevar a Patreon para que puedan apoyarnos y poderles brindar todo este contenido tan interesante. Así que no vamos a darle más preámbulos a esto, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, Laura de Rosa y Joana Montenegro. Laurita, bienvenida. Mi querida Joana, bienvenida. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlas aquí, qué bueno poder hacer este programa en conjunto con ustedes. Así que me imagino que vamos a tener un público desbordante porque Laura mueve masas. Qué bueno. Como el tiempo es oro, vamos a entrar en materia de inmediato porque tenemos muchas cosas que hablar y todos están esperando esto. Laura, quisiera tu apreciación, tu análisis. ¿Qué ves tú y qué nos puedes decir sobre las implicaciones de Petro en la Casa de Nariño? Bueno, sucedió lo que tantos venezolanos temíamos, pero no solamente sucedió lo que venezolanos temíamos, sino todas las personas que defendemos la libertad y que estamos totalmente alejados de lo que en este momento se está apoderando del continente, que es el marxismo, que es la Agenda 2030 y todo lo vinculado con esto. Entonces sucedió. Gustavo Petro, al que la clase política colombiana le permitió estar 3 veces como candidato presidencial, logró en esta oportunidad estar y ganar, llegar a la Casa de Nariño. Y esto seguramente lo debe estar diciendo, a la tercera es la vencida. Es triste y lamentable, sobre todo desde diversas ópticas. En principio, desde el punto de vista de los venezolanos, que tenemos una audiencia importante aquí de venezolanos, por el asunto de ¿por qué los latinoamericanos estamos tan y tan empeñados en revolcarnos en el barro, para no decir otra cosa, que hemos sufrido Venezuela y otros países? ¿Por qué la insistencia de esto? Y ya lo vamos a hablar. Eso en primera instancia. Porque lo primero es decir, oye, después de que tanto lo hemos advertido, ¿cómo es posible que la gente siga votando por esto? Y ahorita un poco más adelante vamos a hablar de cuáles son los elementos que se pueden tomar en consideración. Luego, hay diversas cosas. En primera vuelta se vio que las encuestas estuvieron comprometidas. ¿Y qué quiero decir comprometidas? Comprometidas es cuando la data no es la data real. Cuando las encuestas estuvieron comprometidas, es decir, por instituciones políticas y por medios de comunicación. Y eso es muy, muy grave. Porque no es lo mismo que se hubiese enfrentado las clases políticas, la población, teniendo un escenario real en las encuestas de Rodolfo Hernández frente a Gustavo Petro, a lo que estuvieron haciendo, que era Fico Gutiérrez versus Gustavo Petro. Entonces se estaba generando una polarización entre derecha e izquierda que no estaba planteada por allí. Y por eso se ve que las encuestas estaban comprometidas. Y ese es uno de los mensajes de alerta. No es lo mismo la estrategia de derecha versus izquierda a la estrategia que era cambio versus cambio. No era la misma. Las personas tenían, los votantes o los electores que estaban llamados a sufragar, tenían otro tipo de pensamiento, y aquí vamos a hablar de temas sociológicos, si se hubiese sabido desde el inicio que los números estaban planteándose con una inclinación también hacia
la izquierda un poco más light, que muchos llamamos izquierda vegetariana o vegana, y no una izquierda versus una derecha. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso también es una estrategia política, que se hace mucho en consultoría política, que es mientras dos candidatos están disputándose, entonces el tercero se cola y desplaza a uno. Esto fue básicamente lo que hizo Rodolfo Hernández y por eso llega a la primera vuelta. Ahora, ¿qué sucede en la segunda vuelta? Lo que sucede en la segunda vuelta tiene diversas aristas, pero vemos que hubo errores de personas que era lógico decir, mira, es que ahora los votos de Fico Gutiérrez van a pasar entonces a Rodolfo Hernández, y eso no es así. Los votos utilitarios o votos útiles no se manejan como una simple suma. Y eso era un error bastante grave porque eso levantó expectativas, y yo creo incluso que se levantaron expectativas dentro del centro de campaña de Rodolfo Hernández, porque ellos bastante que se aligeraron. ¿En qué sentido? En que ellos de redes, que es parte de la estrategia, en un centro o un comando de campaña hay diversas áreas, pero hay 3 áreas en específico que tienen que tomarse en cuenta, que es la estrategia, luego está redes y luego está territorio o la estrategia territorial. Entonces, en la estrategia y en redes estuvieron planteándose en cierta manera bien Rodolfo Hernández. De hecho, su campaña estuvo muy vinculada al tema TikTok, pero en la segunda vuelta, cuando ya tú tienes que hacer otro tipo de estrategia, no llegaste a territorio. ¿Por qué? Precisamente por esa confianza de, bueno, ahora en la segunda vuelta yo me voy a traer todos los votos de Fico Gutiérrez y total van a ser 11 millones, el techo de Petro va a ser 8 millones y ahí se quedó la cosa, 8.5. Recuerdo que se lo dije a Joana. Joana, ya te voy a dejar hablar. Recuerdo que se lo dije a Joana, ese planteamiento que están haciendo ciertas personas, que de hecho no son analistas, pero están haciendo comentarios, eso no es correcto. Cuando se ven los votos, y entonces aquí voy a hacer una cosa muy somera, se tiene que hacer un cuadrante para tanto primera vuelta como para segunda vuelta, pero en específico para segunda vuelta. Entonces, veamos, en el cuadrante superior izquierdo tienes los votos duros a favor. En el cuadrante inferior derecho, es decir, aquí al frente, tienes los votos duros en contra. Y aquí al frente, arriba, en la parte superior derecha, tienes los votos útiles y abajo tienes los abstencionistas, los votos blancos, los votos nulos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tenías votos duros siendo Rodolfo Hernández, tenías votos duros de Petro y tenías unos votos utilitarios que eran, y entonces aquí les voy a dar cifras porque a mí me gusta plantear las cosas con cifras, eran de Fico Gutiérrez eran 5.058.010 y de Sergio Fajardo era 885. El error que cometen muchas de estas personas que estaban comentando fue hacer una falsa esperanza, levantar una falsa expectativa diciendo Rodolfo Hernández está cómodo y entonces ahora va a tener 11 millones. ¿Qué sucede? Los votos útiles no necesariamente se van a un determinado contendor o al contendor que la gente piensa. Ahora, sucede, por ejemplo, que en la segunda vuelta Petro incrementa su presencia en el área costera, incrementa su presencia en la costa pacífica y en la costa caribe. Aumentó casi nada en el eje cafetero, casi nada, en Antioquia y en las zonas clásicas conservadoras. Sin embargo, Rodolfo Hernández no pudo movilizar a estos votantes que traía Fico Gutiérrez y no pudo desmovilizar los de Gustavo. Entonces, esto es como un planteamiento inicial de lo que puede estar pasando y hay una cosa grave. Esta segunda vuelta y la importancia de Colombia geoestratégica para el país y para el hemisferio no era para quedarse solamente pensando en lo que podía traerse de votos de Sergio Fajardo y de Fico Gutiérrez.
había que ir a tierra, había que hacer mucho más, había que entrar a territorio, porque realmente se está manejando que lo que viene a futuro es probablemente la pérdida de libertad de Colombia. Es probablemente el manejo, y digo probablemente porque hay una alta probabilidad, y nunca voy a hablar desde el 100%, porque no podemos hablar de que exactamente todo va a ser así, pero sabemos que va a existir una gran incidencia del narcotráfico en ese gobierno, y además imagínense dos cosas adicionales ahorita que hablo de esto, de narcotráfico y guerrilla. Y número uno es, ahora las guerrillas van a tener acceso a planes de poder, a efectivos, a operaciones de inteligencia, y número dos, ¿qué estarán sintiendo en este momento los comandantes de la Policía Nacional de Colombia y los militares de las Fuerzas Armadas de Colombia? Cuando se dan cuenta que un ex guerrillero con el que probablemente ellos combatieron ante él y ante todos los grupos guerrilleros, ahora va a ser su comandante. Wow, sí, es complejo toda esta situación. Joana, queremos escuchar un poco tu apreciación sobre esta situación que justamente era lo que te comentaba más temprano, y es eso, que ahora la guerrilla se empodera con legalidad. Bueno, tengo que empezar primero a darles las gracias. Gracias, Narda, por la invitación. Gracias, Laura, por aceptar la invitación de Narda y de la Casa Repúblicos TV. Quiero saludar en este momento, antes de empezar a compartir la opinión, saludar a las personas que nos están acompañando en Getter, porque hay muy buena participación en este momento en Getter. Así que los saludamos con todo cariño, hasta el usuario que nos está escribiendo. Muchísimos saludos, Paulo, así que bendiciones para todos y gracias por este programa. Narda tiene su programa todos los lunes de Punto de Inflexión en Instagram, pero debido a esta situación, pues por eso se decidió salir donde se sacan ella sale después en diferido en YouTube y en las demás plataformas, pero hoy se decidió por esta situación. Bueno, para comenzar, yo no quiero comenzar por el tema de las Fuerzas Armadas, es un tema bastante delicado, donde Laura también es especialista, porque quiero recordarle a las personas que no conocen a Laura de Rosa Martínez, es internacionalista, especialista en inteligencia militar, petróleo, política, y además es gran estratega, porque por eso nos estaba mencionando desde el punto de vista profesional lo que nos compartió anteriormente con lo del voto utilitario. Perfecto. Pero ya viendo otras perspectivas y haciendo como un recuento de lo que venía diciendo Laura, era que, miren, quiero ponerles este contexto. Efectivamente, Laura mencionó que en 3 oportunidades el señor Petro Urrego le han permitido ser candidato a la presidencia de la República. Así como le permitieron a él, hay desmovilizados de las FARC que están en el Senado de Colombia, ¿sí? Porque ellos con todo ese proceso de paz tuvieron la garantía de tener puestos en el Senado. Entonces, ¿por qué es importante cuando Laura menciona esas 3 oportunidades que le permitieron ser candidato a la presidencia? Por la impunidad de la justicia. Porque él durante su campaña hablaba, atacaba, y toda esa bodega y hordas que estaban allí para hacer esas campañas sucias, que fue una campaña muy espantosa. Para quien no lo sepa, pues vayan y busquen los retrovideos, etcétera, etcétera, etcétera. Que esas filtraciones, dudo mucho que hayan sido filtraciones propias, eso había que escandalizar aún más. Y una cosa tapaba la otra. ¿Le suena? Bueno, seguimos. Pero resulta que una de las partes de la campaña sucia, porque es público y notorio, que el ingeniero, además de, como dice Laura, socialista, pero además de socialista, es globalista, muy pocas personas en Colombia conocen el tema del globalismo. Muy pocas personas conocen la Agenda 2030, Foro Económico Mundial,
todo lo que está detrás del señor Soros, porque detrás de Petro está el señor Soros. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando les menciono eso de que, amparado por la justicia, querían hacer esa campaña hacia el ingeniero, esa campaña sucia, donde sí efectivamente el ingeniero está imputado, no está condenado, está imputado por un caso de corrupción cuando era alcalde de Bucaramanga en beneficio a terceros, no a él mismo, sino en beneficio a terceros. Están en todo ese proceso desde el punto de vista jurídico. Entonces, debido a esto, se trasladan esa campaña, pero jamás iban a decir lo que conoce prácticamente toda Colombia y que lo tapa el ahora gobierno a partir del 7 de agosto. Y es que Petro tiene más de 500 procesos abiertos que están engavetados porque lamentablemente de las cosas que nosotros sabemos muy bien en Venezuela, que se van perdiendo las instituciones, es que la justicia está secuestrada desde hace mucho. Entonces, tú ponías, obviamente, sí, a un señor globalista, nosotros no íbamos a atacar al señor para hacer lo mismo que estaba haciendo la campaña de Petro, y uno al menos tenía esa gotica, ese fósforo de esperanza de que el señor ganara, y nosotros hacíamos el apoyo, porque Laura dice algo muy importante. Nosotros estábamos haciendo justamente la lectura más profunda y de las condiciones para luchar de que este señor, pues obviamente no llegara a casa de Nariño el 7 de agosto, como efectivamente ya lo logró, porque queríamos despertar justamente esa conciencia ciudadana del deber y el derecho a ejercer un voto. Lo que pasa es que ya uno termina viendo y comprobando, nosotros los venezolanos, pero también yo soy colombiana porque tengo la doble nacionalidad, termina uno comprobando como por millonésima vez, porque en Venezuela cuántas veces no salimos a votar, pero es que en Venezuela no se elige, en Venezuela hay selecciones. Entonces aquí, cuando uno todavía estaba pensando que se elegía, justamente Laurita mencionaba que cuando hablábamos más temprano en privado, bueno, pues quiero comentarles, tristemente, la parte del voto utilitario que manifiesta Laura es completamente cierto, y por eso era nuestro trabajo en Batalla Cultural, para convocar, incentivar, motivar al ciudadano para que justamente fuera a votar. Pero les digo una cosa, la realidad fue completamente diferente. Completamente diferente. Laura nos compartió las cifras, pero resulta que entre las cifras y la realidad, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, son muy diferentes. Versión de registraduría y versión de realidad. Cuando les hablo de versión de realidad, les voy a intentar aquí, esto fue lo único que yo preparé, esta imagen, porque quiero comentarles, este es el panorama y el mapa de Bogotá, ¿sí? Y para que sepan, Bogotá fue la que le dio el triunfo a Gustavo Petro. Entonces, a mí que alguien me explique, porque hablaré de hipótesis, hablaremos de hipótesis, pero aquí estando en Bogotá, ¿bien? Resulta que ustedes ven una parte, en la parte inferior de la imagen, que ustedes pueden observar allí, donde dice conversaciones, suban un poquito más adelante y ven un cuadrito blanco, más o menos por allí se ubica donde yo iba a votar con mi madre, ¿sí? Ahí donde iba a votar con mi madre se llama el Centro Comercial Ayuelos, es aproximadamente por ahí, medianamente está ubicado por allí, ¿sí? Porque Bogotá se distribuye entre la parte sur, que es lo que vemos a la derecha, y la parte norte, que es lo que vemos a la izquierda. En la parte superior son carreras hacia arriba y en la parte inferior vemos carreras hacia abajo. Así es para que ustedes estén ubicados en Bogotá. Entonces, más o menos en ese cuadro blanco de esto que ustedes ven por encima de donde dice convenciones, esta parte verde mucho más arriba, hay un cuadrito blanco, que es donde les dije que más o menos por allí está ubicado el Centro Comercial Ayuelos, que es donde yo voté.
donde es un centro comercial donde hay muchísimas mesas, les digo, lo digo públicamente, yo era la mesa 19, creo que mi madre era la mesa número 7, pero 19 iba por la mitad de la cantidad de mesas que hay allí en Ayuelos. Para la primera vuelta, resulta que todo el centro comercial, por fuera, todo el centro comercial, para poder entrar al centro comercial a votar, hice una cola y duré casi 3 horas, ¿sí? El día de la primera vuelta. Resulta que el domingo, o sea, ayer, era 3 partes menos, porque duré media hora, un poco más de media hora en hacer la cola, porque llegaba nada más a la avenida Cali, donde está el paso peatonal de toda la avenida Cali para llegar al centro comercial. Y resulta que duré, como les mencioné anteriormente, un poco más de media hora. Ayer en segunda vuelta. A mí que me expliquen, Laura, Narda, cómo es posible que me digan que hubo más votos el día de ayer. Eso es imposible. Hablando, repito nuevamente, hipotéticamente, porque diría cualquier persona, es que sinceramente ella está hablando nada más por su centro de votación. Perfecto. Resulta que ya les dije que ese cuadrito blanco, ahora ubíquense en la parte superior a la izquierda, más o menos por donde está entre lo amarillo y lo verde, porque esas son las troncales de Transmilenio. Entonces, entre la línea amarilla y la línea verde aproximadamente, ahí en medio de esas dos, superior al costado izquierdo, como pueden observar, es donde vota mi padre. Prácticamente pasamos más de 3/4, tres cuartas partes de lo que es casi Bogotá para llegar allá. ¿Ok? En todo ese trayecto, obviamente, nos vamos a conseguir con varios centros de votación. Y cuando llegamos, no solamente ver la misma realidad en otros centros de votación, porque súmenle el palo de agua que cayó prácticamente toda después de la mitad de la mañana, que empezó a lloviznar, pero ya llegando casi hasta mediodía y después prácticamente toda la tarde, el palo de agua. A partir de las 2 de la tarde no se veía ni un alma, mi estimada, ni un alma, porque entre el palo de agua y el frío que hace en Bogotá, ¿quién sale? Entonces, cuando las ubico en la parte superior izquierda, entre lo amarillo y lo verde, más o menos, entre la mitad, que es donde vota mi padre, conseguimos la misma realidad de Ayuelos. En el centro comercial Masurel, conseguimos la misma realidad en Ayuelos. Entonces, por eso les traje el mapa para que la gente vea y perciba cómo es posible que nos digan, porque lo que dice Laura es muy cierto, era un tanto irreal, un poco irresponsable, de que se trasladen algunos votos, o casi todos los votos, porque decían, sí, todos los votos se van para el ingeniero. Pero cuando nos ponemos a ver, no eran ni siquiera todos los votos de Fico, pero si uno suma los votos del ingeniero con los votos de Fico, es la realidad que muestra la registraduría. Pero cuando también yo le explicaba a Laura y le decía, es que, mira, otra cosa muy importante, como dice Laurita, voy a hacer un paréntesis, le faltó tiempo y le faltó también hacer un poquito más de esfuerzo al ingeniero en ir a ciertas ciudades y al interior del país cuando ya está él en segunda vuelta. Lo que pasa es que les digo, y lo que hemos analizado desde hace algunos días con el doctor Alberto Franceschi, y es que él no se imaginó que iba a estar en segunda vuelta. Entonces, a quien más le tocó justamente estar más que todo en las comunidades, en las ciudades y todo eso, y compartir así con la gente. Le tocó salir. Y en algunas sí fue el ingeniero, pero no en todas, fue Marelene, su fórmula vicepresidencial. Pero, Perdón, ¿tú crees, aquí sobre la base de lo que estás comentando, ¿tú crees que le faltó tiempo o que le faltó menos subestimación? Las dos. Las dos, porque lo que pasa es que lo otro a lo que nosotras hemos analizado
y cuando concordamos privadamente, las tres cuando hemos hablado, y es el hecho de que es muy importante, y yo sí quiero nombrar aquí a Rommel Betía, que es muy importante para nosotros como periodista, cuando también como estratega nos comparte sus opiniones, y es el hecho de que uno no debe venezolanizar las situaciones de cada país, porque cada país tiene una particularidad. Eso es verdad. Pero es que el libreto, la cartilla y todo se parece tanto que de verdad yo les comentaba a ustedes, y especialmente eso me faltó decírtelo, Laura, en privado. Sinceramente, ayer cuando en esa ya ahora sí alocución de Petro, porque el señor va a gobernar Colombia, cuando él decía sobre los opositores y manifestó estas palabras exactas: los perdono. Y eso fue para mí de verdad como una patada en el estómago que me quitó el aire, y no sabía ni siquiera qué pensar, porque ¿quién nos tiene que perdonar él? O sea, a los ciudadanos colombianos, porque reitero, soy venezolana, pero también soy colombiana, a los colombianos que no votamos por él, ¿qué nos tiene que perdonar ese señor? Cuando él nos debe mucho ante la justicia. Eso es parte de la polarización. Exacto. Entonces, sí, parte de la polarización, pero es un metamensaje, y lo sabes, Laura, porque eres también especialista en eso, que de verdad es un golpe muy bajo a la moral, a los principios, a la ética, porque cuando tú funges una campaña completamente en el desprestigio, en la suciedad, vean los petrovideos, o sea, así de simple, cuando tú basas tu llegada, entre comillas, al poder, porque, ¿qué digo entre comillas? Cuando veo eso tan exacto, tan calcado a la cartilla, que nosotros tenemos posgrado, doctorado, a ver, Laurita, Narda, ¿qué más? Por encima de doctorado y posgrado. Sí, tenemos todo. O sea, el conocimiento, yo creo que todas las repeticiones que nosotros hemos tenido electorales no las ha tenido nadie. No, y electorales es un punto. Pero y es las estafas, pues. Yo les digo una cosa que no he dicho ni desde ayer, y no le he dicho a ustedes, y no lo había dicho a nadie todavía. Pero a Colombia estamos en este momento, y replico un tuit de Jonathan Lozada, otro gran venezolano que nos sigue a todas, y compartimos en Twitter, en esa red social con él. Colombia hoy está en 1998. ¿Y sabe por qué lo ratifico? Porque Colombia, por primera vez, y van a empezar a ver en los próximos años, que la oposición, que ahora en este momento hoy es oposición al gobierno del señor Petro, es una falsa oposición. Como lo que hemos sufrido nosotros, porque a nosotros, cuando algunos, yo siempre he dicho una mea culpa de que yo abrí los ojos después del 2017, después de votar en esa estupidez y burla del 16 de julio. Yo lo abrí tardísimo. Muchos, entre ellos ustedes dos, lo abrieron antes. Pero otros, y muy pocos, lo abrieron cuando lo tenían que abrir. Y perdón que hable del doctor Franceschi, pero dos cosas. El doctor Franceschi, siendo de los 4 constituyentistas que no firmó la constitución chavista, madurista, les digo aquí y lo reitero, él lo ha dicho muchas veces, pero para quien no lo sepa, en el 2003 él se reunió con Álvaro Uribe Vélez. Se reunió con él para poder sacar a Chávez del poder. Después lo mandó a hablar con su ministro de Defensa, y simplemente era pura filtración. Porque a mí que me digan, cuando nosotros hablamos, ¿cómo es posible de que tú sí haces una cosa por la patria, también por el país, y le das de baja a Raúl Reyes, pero cruzas la frontera de Ecuador? Porque acuérdense que hubo un problema binacional gravísimo en ese momento cuando se le da de baja a Raúl Reyes. Entonces, claro, eso fue una persecución en caliente y penetraron territorio de Ecuador.
y sumado a que en realidad fue más que todo por parte de Estados Unidos para ese entonces, ese operativo, entre comillas. Pero lo que sí les digo, si le suman eso del 2003, entonces cuando uno dice, bueno, ¿qué habrá pasado? Entonces vayan, busquen. ¿Qué pasó? Y miren todos esos procesos de lo que haya pasado. Ver cómo se pelean, ver cómo se dicen, ver lo que se hacen, ver por un lado que se flexibilizan en una cosa, se recortan en otra. Dios mío, esto es igual que lo que hace la falsa oposición y el chavismo, es exactamente igual. Son los grandes responsables de lo que se avecina. O sea, yo ayer dije, Colombia se fue de cabeza por el agujero negro. Y es un agujero no solamente porque vayan a tener ese saborcito a comunismo, es que estás dándole poder al terrorismo, donde lo estás dándole el poder legal de actuar ahora libremente. La guerrilla va a salir de donde están escondidos, de esas montañas, ya no necesitan estar ahí, porque el jefe de la guerrilla es el presidente. Entonces van a tomar las calles, van a tomar el control de la ciudad, de las ciudades, de la población. Colombia vivió momentos muy, muy fuertes. Yo recuerdo, no sé, en los años 80, yo era una niña, y viajamos a Colombia y era algo realmente aterrador, porque la guerrilla estaba, o sea, te secuestraban a los niños. Y nosotros fuimos por situaciones médicas con mi hermana a Bogotá y de verdad, o sea, no nos dejaban ni asomarnos a la ventana. Yo tenía, no sé, como 8 años, 7 años. Bueno, les comento rápidamente porque justamente lo que menciona Nardita es muy cierto, y es que cuando empecé por Uribe, es que voy cronológicamente, y cuando uno se va al 2003, pueden irse más para atrás. Nada más vayan el origen de Uribe. Uribe, aquí la gente ha dicho, bueno, y todos los titulares nacionales e internacionales, que primera vez la izquierda está en el poder. No, señores, no, señores. La derecha nunca ha estado en el poder en Colombia. Nunca, nunca. El señor Uribe viene del liberalismo. Pero ahí sí hay que hacer un inciso. Porque también hay una cosa, o sea, como hemos estado tan en el espectro de izquierda, entonces la gente piensa que un poquito para acá es derecha. No, sigues en el espectro de izquierda. Pero aquí hay un inciso que hay que hacer. Hay un inciso que hay que hacer. Y él es el primer candidato que venía, Gustavo Petro, es el primer candidato que venía del Foro de Sao Paulo y que entra a la Casa de Nariño. Y esto es sumamente grave. ¿Por qué? Primero, porque es un fracaso, es el fracaso de la piedra angular de la política exterior de Estados Unidos para Latinoamérica. La influencia, la poca influencia que estaba teniendo Estados Unidos en Latinoamérica se está perdiendo. Pero adicional a eso, una cosa incluso más grave, que es Colombia va a dejar su vinculación con Estados Unidos y se une al eje Managua, La Habana, Caracas. El eje del mal, porque realmente lo que antes se llamaba a otros países el eje del mal, este es el eje del mal. Entonces, ese es el inciso que hay que hacer. El tema de no es necesariamente el primer presidente de izquierda que está en la Casa de Nariño, pero sí es el primer presidente que viene del Foro de Sao Paulo. No, es que es importantísimo tu inciso, porque además de que dices efectivamente corroborado, certificado, bueno, falta la apostille de que viene del Foro de Sao Paulo, pero es que ya pasamos por Uribe, repito, él nunca, y busquen, les muestro rápidamente porque no voy a leer el artículo, pero para que vean que esto no es un invento, esto no es que se lo sacó de los cabellos o del sombrero, no, señores, ya estoy buscando en el 2019 le hicieron una entrevista en el periódico El Tiempo al señor Álvaro Uribe Vélez.
Rápidamente, solamente les muestro rápidamente. Aquí ustedes pueden ver el periódico El Tiempo, el periódico de mayor circulación nacional de Colombia. Entonces, en este periódico El Tiempo, ustedes pueden ver el titular donde dice: la explicación de Álvaro Uribe por qué no es de extrema derecha. Pero solamente les voy a leer este parrafito pequeño, porque busquen el artículo. Y dice, entre sus apuntaciones, comienza por señalar que cree en democracias que avanzan con seguridad, inversión privada, cohesión social, pluralismo participativo y fortaleza institucional, que son los parámetros que superan el obsoleto encasillamiento de extrema derecha o izquierda. Y no quiero poner más ni compartir más nada del señor Álvaro Uribe Vélez, porque de verdad no es el punto más profundo que nos atañe el día de hoy, pero simplemente vayan y busquen el trino cuando habla de la democracia y sobre lo que representa el que el señor Petro haya ganado, donde dice para defender la democracia es menester acatarlo. Solamente se los dejo con eso, vayan y busquen el Twitter del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, saliendo ya de Álvaro Uribe, ¿quién es responsable de que el señor Santos y le ponga el dedo y recomiende a toda Colombia para que voten por el señor Santos? Señores, damas, caballeros, cualquiera que nos vea en el momento que nos pueda ver, el señor Uribe. Esto no es de que me equivoqué y después el peor enemigo de Uribe es Santos. No, señores, mire, de verdad nosotras, las tres que estamos aquí, de ingenuidad ya no vamos a morir. Es muchísimo menos. De verdad que no. Porque es tan evidente y tan claro que de verdad, mira, yo cuando veía un tuit que los dos grandes presidentes y ponían la foto del señor Álvaro Uribe Vélez y de Duque, porque ya voy a Duque, y de Duque, otro dedo del señor Uribe para que se votara por el candidato que decía el señor Uribe. ¿Y qué es Duque? Duque es globalista, súbdito del señor Soros, pagado, patrocinado por el señor Soros, y Petro es patrocinado por el señor Soros, por el Foro Económico Mundial del señor Klaus Schwab. Bueno, y resulta, lo que les comentaba a ustedes temprano en privado, ¿cómo es posible? O sea, explíquenme, porque si yo estoy sumando muy mal, 1 más 1, y para los demás le da 11, pero para mí me da 2, porque 1 más 1 para mí es 2, no 11. Explíquenme cómo el día 13 de marzo, elecciones de Senado y Cámara en Colombia, se vota, está la mayoría del lado como más centro derecha, y porque aquí no ha habido derecha. La única medio que se acerca a la derecha se llama María Fernanda Cabal, más nada. Bueno, ahora sí, después de las elecciones, sí se enmarca un Enrique Gómez Martínez, un John Milton, ellos sí son más del lado de la derecha, ¿vale? Pero de resto, perdón. Entonces, con el tema de Duque, ¿cómo es posible que ese día 13 termina, les parece? No era Tibisay, no era lo que pasó en Estados Unidos, ganando Trump hasta casi medianoche, pero nos fuimos a acostar y a las 3 de la mañana, ¡pum!, cambiaron los resultados y perdió el señor Trump. No, aquí Tibisay no nos hizo madrugar. Tibisay Vega nos hizo pasar 3, 4 y hasta 5 días para adjudicarle 1,5 millones de votos al pacto histórico, mis estimadas. 4 y 5 días. Y el ciudadano lo permitió. El único que levantó la voz fue el expresidente Pastrana. El único. ¿Uribe levantó la voz? No. ¿Duque levantó la voz? No. ¿Qué hizo Duque? Porque los ciudadanos cercanos a nosotros y que entienden del tema gritaban fraude, pero empezó a hacer ruido y el señor Duque públicamente dijo: no hay fraude,
son unos errorcitos. Les pregunto nuevamente, la cartilla, el plan, el foro de Sao Paulo, la agenda globalista, ¿no tiene esto preparado? O sea, es absurdo, es absurdo. ¿Cómo el presidente de la República va a permitir y todas las irregularidades que se dieron, todas las denuncias? No, por ahí pasó. Imagínense cómo es posible, Laura, tú que eres especialista en todo esto, cómo es posible que un natal E14, que es un formato después de las elecciones, sea mucho más importante la E14 que el voto que está en la urna de cada uno de los ciudadanos. No sé, es que uno se queda sin palabras. Porque no podemos gritar fraude, efectivamente no podemos gritar fraude, hablamos hipotéticamente, pero perdónenme, se los dejamos de tarea. Hay mucho que pensar, hay mucho que repensar, hay mucho por qué trabajar, porque lo que hablábamos también temprano, es cuando nosotras, ustedes, cada uno desde su trinchera, cuando nos unimos, cuando hacemos estas conversaciones, Dios mío, de verdad, hay que seguir hablando, hay que seguir haciendo esta batalla cultural, porque esto no se puede seguir permitiendo. Y les dije hace rato, el ciudadano colombiano, les puedo pronosticar, 2, 3 años que empiecen a ver la verdad. Con el señor en la Casa de Nariño, con el señor Petro en la Casa de Nariño, va a empezar a ver la verdad, quién es cada quien. Esto va a quedar registrado el día de hoy, 20 de junio del 2022. No se tardarán, espero que no se tarden ni siquiera 2 años. Si lo hacen pronto, mucho mejor para ustedes. Porque tienen que saber y no pasar lo que pasamos nosotros, años y décadas para saber quién era falsa oposición. Yo creo que sí podría ser que se tarde más de 2 años. Y te voy a contar por qué. O les voy a contar por qué. Yo sí creo, yo les he contado en otras oportunidades que la ley de difusión de una información tiene, evidentemente, esto es una curva y tiene unos segmentos para que una idea penetre en un grupo, en un colectivo, pasa tiempo. Entonces, yo de verdad no creo que en 2 años esto se conozca. Además de lo que puede pasar con el manejo que ellos van a hacer y que ya vamos a orientar la cosa por ello. El tema es, están los innovadores, por decirlo, en esa curva, en esta base hay un 13% que son los innovadores, que son los que se dan cuenta muy rápido de lo que está pasando. Después vienen los adoptadores tempranos, que es, ok, esta idea ya la dijeron, ya la están pensando, déjame adoptarla. Y después viene la curva como tal, la fuerte, y esta se divide en 2, en mayoría temprana y luego en mayoría tardía. Como su nombre lo indique, estas personas que están en mayoría tardía llegan tarde a la información. Y después de último están los rezagados, que es otro 13%, 13-16%. Entonces yo realmente dudo, se los digo, y por eso con tanta preocupación estamos todos los que vimos este proceso para que Petro llegara a la Casa de Nariño, a la presidencia de la República, un exguerrillero marxista, que además se une a todo un mapa rojo que se está armando en toda Sudamérica. Creo que me faltó traérselos, pero si no, la gente lo puede buscar en mi Instagram o en mi Twitter y después las chicas le van a decir cuál es mi usuario. El tema es que las personas no necesariamente van a entender esto. De hecho, yo diría que 2 años es incluso para este primer segmento, que son los innovadores, que son los que agarran el tema rápido o los que están aprendiendo de Venezuela. Y aquí el tema de Venezuela es importante porque no tienes más de 2 millones de venezolanos en las calles rodando o no rodando de Colombia para irte por la misma estrategia
que aplicaron en Venezuela y que fue la que trajo a esos 2 millones de colombianos al resto del país, a Bogotá y al resto del país. Entonces, yo realmente dudo mucho que eso se haga en 2 años. Lo que sí van a ver en 2 años, y que ya empezó hoy, es los mercados financieros totalmente desestabilizados. Ay, gracias, Laura de Rosa Mar. Los mercados financieros totalmente desestabilizados. El peso ya empezó a degradarse un poco frente al dólar. Y lo que sí se va a ver es medidas económicas que van a traer inflación, evidentemente la seguridad jurídica de las empresas se va a ver comprometida, porque nadie quiere invertir dinero en un país donde va a pasar muchas cosas porque lo ha anunciado. Entonces, además de eso, van a empezar las fugas de capitales y adicional lo que pasa en las oleadas de migración. Y otra vez vamos con las primeras oleadas, que es las personas que tienen mayor capital. En la segunda oleada vienen las personas que son de clase alta. En la tercera oleada es la clase media y esto puede durar varios años. Y en la cuarta oleada son las personas de aquí. Entre cada una de esas oleadas probablemente estén entre 4 y 6 años. Por eso yo te comento que yo dudo mucho que esto pase en los 2 años. Lo que sí la gente va a vivir es un tema de inflación y otra cosa adicional que hay que hablarlo. Ya tanto Francia Márquez como Gustavo Petro llegaron al poder y de inmediato en el discurso hicieron esta narrativa de esta es la primera vez que está un gobierno de los pobres, de los nadies y de las nadies. Entonces, este proceso de resentimiento que ya nosotros conocemos muy bien, pero que en Colombia no se conoce a este extremo, porque ojo, también hay mucha gente que pensando que Rodolfo Hernández era uribista, entonces votaron en contra de Rodolfo Hernández y se fueron por Petro porque dijeron no nos vamos con el uribismo, y también hay que reconocer que el uribismo tiene rechazo, porque es que si no lo planteamos no estaríamos haciendo un análisis objetivo. Entonces el resentimiento realmente es un caldo de cultivo que ayer se le subió la temperatura para poner esa agua un poco más rápido en ebullición. En estos 2 primeros años, hablando de esos 2 primeros años, vamos a encontrar, bueno, lo que hablábamos antes de un alejamiento de Estados Unidos y un acercamiento hacia este eje Caracas, Managua, La Habana, pero adicional a eso, un montón de políticas públicas que según son a favor del pueblo, que por cierto a mí no me gusta usar mucho la palabra pueblo, porque es llevarnos como masas, como ya lo he dicho en otras oportunidades, cuando será siempre en detrimento de esa población que no entiende que estos sistemas económicos que se tratan de implementar siempre van a traer hambre, muerte y miseria. Entonces, esto se los comento porque aparte da miedo que este sujeto, yo no le puedo decir otra cosa sino sujeto, este sujeto que ahorita va a estar en la presidencia de Colombia es economista y como tal, entonces va a saber implementar un modelo marxista que ha fracasado en todos los países, pero que lo van a volver a... Entonces, bueno, realmente por mi lado yo les quería comentar, no hay expectativas buenas. Desde el punto de vista de los números ya lo conversamos, desde el punto de vista de lo cualitativo ya lo conversamos, pero desde el punto de vista emocional hay diversos tópicos que quisiera abordar como último punto, que es los venezolanos, la mayoría, tienen una gran tristeza sobre esta situación. Considero que son pocas las personas, he visto algunos en redes sociales que lo han dicho, de
pues a mí no me preocupa, a mí no me entristece que Colombia ahora entre en este camino de miseria. Pues a mí sí, a mí me entristece muchísimo, porque ni a mi peor enemigo yo le deseara lo que está viviendo Venezuela, partida en miles de pedazos, en su economía, en toda su estructura, en la inversión, en todo lo que fuimos antes, y además con los hijos dispersos por todo el mundo, que somos 6.2 millones de personas rodando por el mundo. Entonces, yo eso no se lo deseo a nadie. Y no creo que sea una cosa, un sentimiento muy bonito decir, mira, a mí no me afecta. Yo creo que nos afecta. Y segundo, no se le desea al mal ni al hermano. Y Colombia es el hermano. Y hablando entonces ahora de Colombia y el hermano, les quiero hacer ya solo un llamado a cómo está viendo esto China, cómo está viendo esto Irán, cómo está viendo esto Rusia. Y es el asunto lo están viendo de manera muy plácida. Ellos están muy complacidos de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto es como una integración de la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, es como una consolidación de una gran Colombia, pero una gran Colombia socialista que adicional tiene el influjo de ellos, la influencia de este eje China, Rusia, Irán, etcétera, para finalmente terminar de eliminar la hegemonía que en algún momento tenía Estados Unidos. Y no, cuando hablo de hegemonía, no quiero decir, que somos el patio trasero o debemos estar siempre mirando hacia el norte y nosotros, no, nada de eso. Pero el tema es que nos están involucrando en asuntos que no nos correspondían, nos están metiendo en una lucha de otra vez Occidente y Oriente que no nos correspondía y que además le estamos abriendo nuestros territorios a organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah, las FARC, el ELN, ahora se van a dispersar por el territorio y eso va a ser muy grave para nosotros. Eso era lo que les quería contar. ¿Algo que agregar, Giovanna? Sí, algo que agregar porque te voy justamente por fin a responder la pregunta que me hiciste con respecto a lo de las Fuerzas Armadas. Es lo más doloroso, porque es la única institución que le quedaba a Colombia y está en absoluto peligro. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos ese plan, ya conocemos el modus operandi, ya sabemos qué es lo que va a venir. ¿Y por qué? Mira que el hecho de que uno se quiera acabar con el SMAT, para la gente que no lo entienda, el SMAT es el equivalente en Estados Unidos a esas fuerzas especiales que han combatido los desmanes de BLM, de Antifa y de cuando hacen todos esos desmanes. Eso es lo que se llama aquí el SMAT. Que hay que ser responsables, coherentes con nuestra ética, con nuestra moral y nuestros principios que nos caracterizan a las tres. Sí ha habido abuso por parte de algunos funcionarios del SMAT, por parte de algunos funcionarios de la policía, por parte de algunos funcionarios del ejército, sí lo ha habido. Pero cuando yo le explico a las personas que no se puede generalizar, porque la mayoría de la institución como tal, de todo lo que converge a las Fuerzas Armadas, han dado su vida por el país. Llevan décadas luchando contra la guerrilla, contra paramilitares, contra absolutamente todo, y siempre las bajas del lado de las Fuerzas Armadas o de la parte de seguridad no son defendidas ni siquiera por la mayoría de los ciudadanos. Les pongo el ejemplo, lo que decía el señor Petro anoche. Le exigía a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, que liberara a los integrantes de la primera línea, les hago un paréntesis, primera línea,
guerrilla urbana de todas las disidencias guerrilleras de Colombia. Entre comillas, todos esos jóvenes que han hecho exactamente lo mismo que Black Lives Matter, que Antifa, que los que hicieron en Chile todos esos desmanes, las personas también que hicieron todo eso, que casi tumban al gobierno de Ecuador, etcétera, 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 y les estaba exigiendo a ellos. La fiscalía le respondió y le dijo separación de poderes. Separación de poderes. Palabras más, palabras menos. Invitamos, señor tal, no sé qué más. Así le respondió el fiscal Barbosa. Porque imagínense ayer posicionándose y diciendo, los perdono, y diciéndole a la fiscalía y a la procuraduría que liberara a los muchachos de la primera línea. Muchachos que algunos, que no todos son malos, no todos están allá en buena fe, en mala fe para acabar con el país, no, porque han jugado con el hambre, han jugado con las injusticias, han jugado con lo que en su lucha los muchachos quieren ciertas reivindicaciones. Lo que pasa es que creen que todo tiene que ser regalado, mis estimadas. Entonces, ¿a dónde voy al punto con todo esto? Además de pedir eso, cuando pone, ¿se acuerdan cuando jugaban con las personas que de repente habían perdido la vida a alguien y no sé qué más? Ayer, la mamá de Dylan Cruz, que fue uno de los muchachos que perdió la vida en esas protestas por uno de esos excesivos descontroles de la fuerza al momento de actuar como el ESMAD. Ella fue una de los que tuvo el micrófono por el señor Petro, que va a ocupar el 7 de agosto la Casa de Nariño. Así juegan, pero nunca han dicho, y es importante esto, lo último, nunca han dicho de los policías que mataron esa primera línea, de las armas que tienen, de las drogas que tienen y de todos los operativos de inteligencia que se hicieron por las cosas que se les detectó con anterioridad también que iban a hacer y de las que hicieron. ¿Okay? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, mis estimadas, el dolor más grande de la semana pasada, cuando por semanas el señor don Jesús Antonio Montano, líder social, ustedes dirán, wow, estaba con Petro. No, mis estimadas, líder social indígena que primero decía, por favor, vamos a votar por Federico Gutiérrez, pero pasó lo de Federico y entonces convocaba también a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández, desapareció, tenía esquema de seguridad, justamente desaparece en el momento que su esquema de seguridad no estaba al lado del líder indígena. La semana pasada apareció muerto. El señor Petro y todos los que le rodean, toda esa parranda de corruptos delincuentes, mis estimadas, no dijeron ni mu por esa muerte, ni mu. Y lo peor de todo, porque si Laurita ya nos ha dicho ELN, disidencias de las FARC, Hezbollah, Hamas, bueno, todos esos tantos querubines, bueno, hay otros querubines que se le suman, porque el señor Petro le ofreció, en todo ese pacto histórico, le ofreció a corruptos, a los mayores corruptos que ha tenido la nación colombiana, le ofreció una JEP para los corruptos y para los terroristas. Bueno, yo creo que en conclusión sabemos exactamente hacia dónde van estos tiros. O sea, no necesitamos ser de la NASA para saber cuál va a ser el desarrollo de Colombia a partir de este momento. Además que... opino lo mismo, no tenemos que como ese, pues obviamente uno dice, pues bueno, que Dios nos agarre confesados. Y Dios dirá, mira, ustedes solo se metieron en ese problema, conmigo no cuenten. Pero es lamentable, y lo digo como ciudadana venezolana, pensar en todos esos hermanos venezolanos que se fueron buscando un sueño, huyendo de un infierno y despertar al poco tiempo en un infierno igual o peor.
Entonces, es lamentable todo esto. Ojalá pudiera pasar algo, no sé, extraordinario. un polvo cósmico que los convierta en polvo cósmico y hace algo importante. No lo sabemos, pero es delicada la situación, es delicada para toda Latinoamérica. Este anclaje que están haciendo estas mafias, porque son mafias, son terroristas, a implementar un terrorismo de Estado donde el ciudadano es el que pierde, siempre va a perder, sea del estatus y de la posición económica que sea. Entonces, bueno, chicas, estoy honrada de tenerlas aquí. Esto es un tema que podríamos extendernos mucho más. Voy a comprometer a Laura aquí públicamente para un nuevo programa. Así que voy a aprovechar este momento porque si no la comprometo aquí, después no me cuesta después volverla a localizar. Porque le debemos a seguidores el tema del avión. Exactamente, del avión. Así que bueno, Laura, comprométete conmigo para nuestro próximo programa de Punto de Inflexión. Pero tú no tienes que comprometerme en público, o sea, yo soy comprometida en privado, o sea, lo que sí sé es que hay que darle respuesta. Claro. Lo que sí hay que darle respuesta a uno de los, bueno, a varios que estuvieron por ahí comentando, mire, no van a hablar del tema del avión, hay mucho que hablar del tema del avión, el avión sigue retenido, entonces sí, hay mucho que conversar y está implicado elementos y factores muy, muy, muy complicados por allá también. Así es. Bueno. Y por estos lados de Israel también, que es lo peor. Sí. Y Nardita, antes de despedirme, de verdad no solamente te agradezco de nuevo por la invitación, reitero las miles de bendiciones y Laura, que Dios te multiplique por este sacrificio enorme que estás haciendo, porque la hora donde tú te encuentras obviamente es muy irregular, pero son las 2 de la mañana en punto. Esta lucha, quienes debemos reconocerla de verdad somos todos los venezolanos, porque de verdad nuestras voces no van a callar. No van a callar, pase lo que pase. Y cuando hago este paréntesis, porque este es el lema y el logo de Laura de Rosa, paréntesis. Así que hago este paréntesis porque saben cómo he estado, pero el tema de mi seguridad, obviamente número uno, yo no puedo volver a Venezuela y nosotras tres no estaríamos hablando ni hiciéramos lo que hiciéramos si estuviéramos en Venezuela. Así es. Pero estando ya en Colombia y el señor Petro a partir del 7 de agosto en el poder, obviamente nadie me va a callar, pero sí quiero dejar que, como manifestaron ustedes, es preocupante, pero no hay nada que pueda ser más grande que la lucha por la libertad de Venezuela, de Colombia ahora, de Venezuela, de Colombia ahora, de Chile, de Perú, de Ecuador. No, Ecuador está mejor, un poco mejor, entre lo que cabe, porque también están las hordas ahí haciendo su desastre. Pero de Cuba, de Nicaragua, de verdad, estimado público que nos ve y a la hora que nos vea, le mandamos mil bendiciones, le rogamos de verdad, oren por nosotros, téngannos en sus oraciones, pero sí quería hacer público lo del tema de seguridad, antes de retirar. Así es. Pero porque no me voy a callar, pero obviamente sí, pues tomaré medidas de las únicas que puedo tomar en lo que esta humilde servidora y ciudadana común y corriente puede hacer. Bueno, cuidarse mucho y a orar mucho, porque de verdad vienen tiempos difíciles, lamentablemente. Agradecidísima de tenerlas aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y aparecer aquí en Punto de Inflexión. Y bueno, hasta la próxima. A todos los que nos van a ver, que nos están viendo ahora en vivo, que nos van a ver en diferido, les recordamos que pueden apoyarnos a través de patreon.com/repúblico. También pueden seguirnos en nuestra página web, repúblicos.org. Ahí también van a conseguir ese link que los va a llevar a Patreon. Y así nos ayudan y nos apoyan para tener mayores y mayores contenidos como estos, que son súper interesantes. Compartan los contenidos, muéstrenselo a sus amigos, a su familia. Hay que alzar la voz. Tenemos muchos temas importantes de que hablar y la única forma que tenemos es esta. Dios me las bendiga, me las protege y me las cuide. Y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.
Gracias por la invitación. Bye, chicas. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.